Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso canal de crochet. Mi nombre es Madeline y en el día de hoy les voy a enseñar a hacer estos corazoncitos. Un corazoncito para decorar nuestra cadena, para que se vea diferente y original. Diferente color, pero la misma idea. Miren. Espero que les guste, así que comencemos con los materiales y luego el paso a paso. Los materiales, vamos a utilizar pegamento, cualquier marca, tijeras, pinzas, vamos a utilizar estas madejas de este color, ustedes utilizan la que ustedes quieran. Para hacer nuestra flor podemos utilizar cualquier variedad de contraste de rosa que ustedes quieran. Vamos a utilizar una cadena y un arito o dos. Podemos utilizar perlitas pequeñitas o de estas piedras para decorar. Estoy dando un sinnúmero de opciones, así con el color. Entonces vamos a utilizar la agujeta número 2 para tejer el corazón y la 0.75 con estos hilos que son más finos, número 8. Así que vamos a comenzar con el corazón. Anillo mágico, nudito, una cadenita para subir y vamos a tejer 6 medios puntos, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a cerrar. Entonces vamos a unir en el primer medio punto, donde comenzamos con la cadenita, aquí, aquí, con punto deslizado. Una cadenita y vamos a repetir los mismos 6 medios puntos. Medio punto sobre cada medio punto. 1, 2, 6. Entonces aquí donde subí con una cadenita, cerramos con punto deslizado. Y miren cómo va cogiendo la curva, por decirlo así, una forma. Una cadenita. Y voy a hacer aumento sobre cada medio punto. Se me olvidó decirles que busquen un separador para que no nos confundamos. Entonces, si aquí hay 6 medio puntos, debe haber 12, porque estoy aumentando cada medio punto. Un aumento son 2, donde hay un medio punto. Cerramos aquí, miren, donde subimos con la cadenita, un punto deslizado. Acuérdense que es importante ir contando una cadeneta, entonces aquí
Voy a repetir lo mismo, 12 medios puntos. El aumento viene en la otra vuelta. Entonces contemos y tiene que haber 12. 3. Entonces cerramos aquí. Un punto deslizado. Ahora sí vamos a hacer un aumento. Subimos con una cadeneta. Y aquí entonces, como en la vuelta anterior hicimos aumentos en todas, aquí vamos a hacer un aumento, uno sí y otro no. Entonces comienzo con uno sí y uno no. Aquí aumento, aquí no aumento. En total debe de haber 18 medios puntos. Y vamos a poner aquí la marquita, aquí el separador o el marcador. Entonces seguimos tejiendo. $18 medio punto. Cerramos. Y también marcador o separador aquí. Una cadeneta y vamos a hacer 18 medio punto, o sea, punto sobre punto. Y volvemos ahora, sin olvidarnos de nuestro marcador. Aquí hay 18, conté la mitad. Hasta aquí, hasta este marcador, hay 9 medio punto y 9 medio punto para acá. Entonces vamos a tejer redondito, así. Pero vamos a ver ahora. 9 medios puntos, sin aumento y sin nada. Medio punto sobre medio punto. Llevo un medio punto ya que hice. 2. 3. 8 medio punto. Y aquí, donde está el marcador, nueve. Tenemos los 9 puntos. Entonces aquí en el primer medio punto punto deslizado para unir. Entonces una cadeneta y vamos a hacer 9 medio puntos. Vamos a tejer medio punto sobre medio punto. Entonces llevo 1, 2, 3 y seguimos así 4 vueltas. Llevo la segunda. Vamos a tejer 2 vueltas más. Y vamos a unir aquí con punto deslizado y así subimos. Así que volvemos ahora. Miren, terminamos aquí 4 vueltas. La misma repetida, 9 medio punto. Entonces ya aquí cerramos con punto deslizado. Aquí donde yo subo con una cadenita.
Acuérdense que siempre hay que ir contando. Voy a hacer un nudito aquí así. Y vamos a dejar un poquito de hilo para cerrar. Así. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a tejer 9 medio punto aquí y vamos a comenzar aquí. Esto lo cerramos ahora. Entonces vamos a coger hilo así. Y hago el nudito. Y ahora hago la cadenita. Entonces comienzo. Este sobrante lo voy a entrar. Lo estoy tejiendo 1 hasta que llegue a 9 y lo cierro así mismo. Aquí que va. Porque esta cadeneta solo es para subir. Hay que tejer con calma porque es muy pequeño. 2, bueno, así. Son 9. Y vamos a hacer 4 vueltas igual. Volvemos ahora. Miren, quería mostrarles cuando llegamos a los 9 medio punto. Vamos a pasar, como siempre lo hemos hecho, donde está la cadenita. Y así cerramos con punto deslizado. Y ahora subimos con una cadeneta y tejemos de forma tubular. Medio punto sobre medio punto. 4 vueltas y llevamos una. Miren, ya terminamos las 4 vueltas de este lado. Miren cómo queda. Cerradito. Entonces vamos a cortar y vamos a cerrar. Voy a dejar un poquito así también para cerrar. Nudito. Entonces miren este punto. Si ustedes quieren ponerle un poquitito de algodón sintético, ya antes de cerrar, un poquitito nada más, pues pueden hacerlo. Si no, lo dejan así. Yo no me estoy poniendo un poquitito. Les voy a mostrar otro corazón que hice. Ya, miren. Es muy diferente. Este está bien relleno. Yo no lo voy a hacer así. Este tiene un poquito igual que este. Porque como vamos a hacer este decorativo es para la cadena como de collar, entonces no lo quiero hacer como, no lo quiero hacer así. Un poquitito más grande. Entonces ya, ¿vieron? Con este lo he hecho para allá un poquito. Entonces si queda alguna división, miren, eso le damos un puntito también ahí antes de cerrar.
Eso es opcional, lo del relleno, por eso no se lo puse en los materiales. Entonces ahora vamos a tejer, vamos a coser más bien en la parte de afuera así. Uno por uno. Uno por uno. Entonces ya jalamos. Con mucho cuidadito. Y ya aquí está. Mientras más pequeño, más complicadito, más difícil. Mientras más pequeño el trabajo, más complicadito se pone, porque son más complicados y más pequeños los detallitos. Aquí está. Ven que queda plano. Entonces vamos a poner la florcita que queramos para decorar. Miren esta, vamos a hacer esta misma. Entonces vamos a hacer la florcita. Miren, vamos a hacerlo. Tengo una hecha. Vamos a hacer esta con rosado fucsia, un anillo mágico. Nudito. Un medio punto. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Un medio punto. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Otro medio punto. Estos medio puntos, estas cadenitas son los pétalos. Miren, llevamos 12, son 5. 1, 2, 3 y 4. 4 cadenitas. Cierro aquí, miren. Ahí. Entonces aquí, en el medio punto, hago punto deslizado. Y ya tenemos nuestra florcita lista. Entonces ahora voy
Voy a pasar esto por el centro aquí. Entonces, mire, este que acabamos de tejer, lo voy a sustituir por este. Ya tiene un poquito de pegamento, está un poco firme. Vamos a pegarlo. Y vamos a utilizar este verde. Cambié de color. Estos son los puntos puff que yo hago. Flores con punto puff. Así que como lo he hecho mucho en el canal, no lo voy a tejer otra vez. Vamos a ponerle la perlita. Elegí una verde. Pues miren qué lindo quedó. Que miren qué lindo. Este amarillito también. Miren. Bueno, espero que le haya gustado este collarcito decorado. Déjenme en sus comentarios qué le pareció. Un lindo detalle para regalar. Diferentes combinaciones, la misma idea. Espero que te animes a tejerlo. Suscríbete para ver más ideas interesantes que podemos hacer con el crochet. Así que nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.